Herrera se encuentra con nosotros, es nuestro invitado esta noche y bueno, lo primero era pedirle un comentario sobre la situación de Alejandro Toledo. Finalmente la espera parece llegar a su fin luego de varios años y de, varias idas y vueltas en el plano legal y en el propio proceso de extradición. A mí me llama mucho la atención que Alejandro Toledo, habiendo vivido tantos años en Estados Unidos, no se haya dado cuenta que tarde o temprano la extradición se iba a conceder. Me llama la atención que teniendo además los cargos tan graves imputados aquí y que además es una corrupción global, internacional, hay que recordar que Odebrecht, el escándalo de Odebrecht surge en Estados Unidos, no surge en el Perú ni en el Brasil, surge en Estados Unidos. Se destapa en Estados Unidos, se da a conocer. Así es. Y es a raíz, me parece, 2016, diciembre de 2016, y a partir de ahí ya empieza a revelarse en los países que habían estado involucrados. Pero lo curioso es que no surge, como bien lo dices, en Estados Unidos por una coima en Estados Unidos, no. Sino porque utilizaban bancos americanos para pagar coimas en América Latina. Entonces, detectan esta famoso dinero negro que circula por Estados Unidos y recién ahí intervienen y se dan cuenta que evidentemente se trata de usar una vía norteamericana para lavar dinero y introducirlo y pagar coimas en toda América Latina, en Panamá, en Perú, etcétera. Entonces, eso es lo que surge allá. Si en Estados Unidos surge eso, era imposible pensar, como Toledo pensó, que Estados Unidos no lo iba a extraditar por un asunto de Odebrecht que surge precisamente en los Estados Unidos. ¿Fue congresista cuando Toledo era presidente? ¿Sí? ¿Estuvo usted en el Congreso? No, yo he sido congresista a partir del 2006. Toledo terminó el 2006. Toledo, termina el 2006. Ahora, el papel de Alejandro Toledo, y he ahí la importancia de la noticia que hoy estamos desarrollando, después del gobierno de Alberto Fujimori, después de lo que vimos sobre la corrupción de Alberto Fujimori, la aparición de este nuevo caudillo, la marcha de los cuatro suyos, hacía suponer que se podía adecentar la política peruana luego de lo que habíamos vivido y a los niveles a los que había llegado Vladimiro Montesinos con Alberto Fujimori. Sin embargo, al cabo del tiempo, Alejandro Toledo se convirtió casi en una caricatura de lo que había sido en sus inicios, al punto de haber inventado una serie de teorías y de explicaciones de lo más insólitas para justificar el movimiento de los dineros y la compra de los inmuebles que finalmente le permitió a la Fiscalía seguir el dinero, ¿no? Y encontrar precisamente el monto de esta coima pagada por Odebrecht, que hasta el momento me parece es la más alta que se le ha pagado a un presidente, por lo menos de este lado del mundo. Toledo dijo algunas cosas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Toledo y luego vamos con el documento de la Corte. Vamos con el documento de la Corte, entonces. Este es el documento que luego de conocerse que la Corte de Apelaciones no concede la medida de suspensión a la extradición de Toledo, los fiscales de Estados Unidos le están solicitando al juez Hickson la detención, ojo, del presidente, del expresidente, en consecuencia de conformidad, dice, ¿no? Y se cita la norma, la Corte garantiza que Toledo sea internado en una cárcel apropiada donde permanecerá hasta que se haga entrega a las autoridades peruanas. El tribunal revoca, y he aquí el punto más importante, la fianza de Toledo y lo devuelve a la custodia de U.S. Marshal. El tribunal ordena a Toledo que se entregue al alguacil el 7 de abril de 2023 a las 9 de la mañana en la dirección que aparece ahí en San Francisco, California, piso 20. 7 de abril es pasado mañana. Claro, hoy es 5, una fecha de mala recordación. Fue el día que Chile le declara la guerra al Perú y años después, muchos años después, el día que Fujimori decide cerrar el Congreso. Así que son fechas muy malas, ¿no? Sí, yo quería pedirle una reflexión sobre lo que decía antes, ¿no? Cómo finalmente estos gobiernos que prometían, empezando por Toledo, cuando gana las elecciones, luego además del intento de Fujimori de permanecer en el poder por 5 años más,
Cuando Toledo gana, caramba, le devuelve de alguna manera la esperanza al país en la posibilidad de adecentar la política peruana. Y fíjense ustedes, al final, esa historia cómo ha concluido. Silvana Carrión es la procuradora ad hoc para este caso, para el caso Lavallato, y con ella nos enlazamos de inmediato para conocer cuáles son las implicancias desde el lado de la Procuraduría que calcula lo que es la reparación al Estado en la situación del expresidente Toledo. Silvana, muy buenas noches. Mávila, muy buenas noches. Bien, ¿cuál es el pedido que ha hecho la Procuraduría? ¿Qué le espera al señor Toledo aquí en nuestro país desde el balance que hace la Procuraduría y el cálculo de la reparación civil por la corrupción con Odebrecht durante su gobierno, concretamente el tema de la carretera interoceánica? Sí, el señor Toledo en este proyecto, o en este caso, él ya está acusado a más de 20 años de pena privativa de libertad por parte de la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y colusión. Contra esa acusación o en ese caso, la Procuraduría ha planteado una reparación civil de aproximadamente 1.500 millones de soles contra todos los investigados que están comprendidos en este caso, incluyendo naturalmente al señor Alejandro Toledo. Claro, él encabezaría eso, pero ¿quiénes más están comprendidos en este caso? ¿La situación de la señora Karp es similar? ¿Ella forma parte de esto? No, la señora Karp no forma parte de este caso sobre el proyecto interoceánica. Ella está más bien implicada en el caso Ecoteva, que es otro proceso penal. En este proceso interoceánica no, pero en este proceso están investigados además otros funcionarios públicos vinculados a Proinversión, algunos colaboradores que fueron en su momento el señor Joseph Maiman, ¿no? También vienen siendo investigados en este caso, y son más o menos 30 personas las que están siendo investigadas y que han sido acusadas por parte de la Fiscalía, ¿no? Contra todas ellas se ha dirigido la pretensión civil por parte de la Procuraduría. De acuerdo. Silvana, si no se entregara Toledo en el plazo que se le ha dispuesto, el viernes por la mañana, él mantiene un grillete ahora, pero ¿qué pasa si Toledo decidiera eludir la justicia y no hacer caso? ¿Qué podría ocurrir? La orden del juez Hickson ha sido bastante clara y enfática, además, debo de resaltar, al indicar que el señor Toledo debe entregarse este viernes efectivamente a las 9 de la mañana, y no lo hiciera, entonces los alguaciles o el órgano de policía queda habilitado para poder apresarlo. Y señala también la orden que será ingresado a una cárcel, a un establecimiento penitenciario adecuado, señala la orden. El señor Toledo será ingresado a un establecimiento penitenciario a la espera de que las autoridades peruanas, digamos, se presenten para poder trasladarlo a nuestro país, ¿no? Le preguntaba, Silvana, si usted sabía o tenía la certeza de que Toledo porta un grillete, porque también existe la posibilidad, conociendo los antecedentes del señor Toledo, de que de pronto simplemente no se entregue o desaparezca, porque la orden de detenerlo correría a partir del vencimiento del plazo para la entrega. Sí, correcto. El señor Toledo a la fecha tiene un grillete electrónico por la medida que dispuso también el propio juez Hickson. Él viene siendo monitoreado por el Pre-Trial Service, ¿no? que es el órgano que controla, monitorea los movimientos del señor Toledo. Entonces es, digamos, un poco más difícil, ¿no?, que el señor Toledo pueda sustraerse de las autoridades americanas en este momento. Puede no querer presentarse eventualmente el día viernes, pero la orden ha sido clara que ante la no presentación del señor Toledo, entonces lo que correspondería es que las autoridades americanas lo apresen y lo ingresen a una cárcel, conforme ha dicho el juez Hickson. Y es más, el juez Hickson se ha anticipado, que ha indicado que ante cualquier recurso, ¿no?, que el señor Toledo pretenda de aquí en adelante, porque ya se ha evaluado todo lo referido a su proceso de extradición, sería algo que no tendría asidero legal o no debería proceder, ¿no? Porque los abogados de Toledo, ante la primera orden que conocimos el día de hoy del 9º Circuito de California, anunciaron que iban a presentar algunos recursos en base a unos precedentes. Sí, estaba justo revisando la información. Ajá.
pero el juez Hickson casualmente en su resolución, en su decisión, hace mención a esos anuncios que ha hecho la defensa del señor Toledo indicando que no procede, ¿no? ¿Por qué no lo detienen de inmediato, Silvana, si es posible que nos explique? Entendemos que el juez Hickson, lo que también, al indicar que hay un día, digamos, entre la orden y el momento que se debe entregar al señor Toledo, es también para que se organicen, imagino, la comitiva que también se vive desde Perú para poder recibir, ¿no?, al señor Toledo y poder trasladarlo a nuestro país. Y también los trámites internos que deben hacer las autoridades americanas para poder apresar o detener al señor Toledo en caso sea necesario. Claro, lo entiendo. Ahora, ¿de qué depende o qué tendría que hacer en este caso la parte peruana para agilizar la llegada del señor Toledo, si es que se puede agilizar? Y hablemos de plazos, ¿en cuánto tiempo lo podríamos tener aquí, en el Perú? La autoridad encargada del proceso, digamos, de extradición, ¿no? Aquí en nuestro país es la autoridad central del Ministerio Público. Entonces entendemos que ellos están organizando la comitiva para poder viajar. Tiene que integrar esta comitiva efectivos policiales de Interpol. Sería recomendable, ¿no?, que viaje algún fiscal del propio caso, que conoce el caso, para garantizar la seguridad, digamos, del señor Toledo. Nosotros creeríamos que también sería importante viaje al médico de medicina legal, ¿no?, para que garantice el traslado del señor Toledo y, digamos, pueda conocer que con seguridad y no hay nada que suceda en el camino mientras que el señor Toledo es trasladado. Sabemos que, o por lo menos se nos ha informado, que él sería trasladado en un avión comercial, ¿no? Ya. Entonces, ahora, el tiempo de la llegada, al margen de la conformación, que eso tiene que hacerse de inmediato, supongo. Le decía, siendo optimistas y cumpliendo con todo lo que se requiere hacer, ¿cuánto es el tiempo más corto? La comitiva, como dice Mávila, ya debe estarse organizando para el viaje, ¿no? Por eso. Imagino que el día de mañana o a más tardar, sí, el propio viernes estarían trasladándose a Estados Unidos. Tendrían que organizar los trámites internos con las autoridades americanas. Sí, le entiendo, Silvana. Solo le quería pedir una precisión sobre los plazos en concreto. ¿En qué rango de tiempo puede llegar Toledo? ¿En el escenario más optimista y en el más pesimista? Entenderíamos que hacia el fin de semana o la próxima semana debería estar el señor Toledo ya en nuestro país, ¿no? Muy bien. Entonces queda poco tiempo realmente y pocas posibilidades. Muchas gracias. Ha sido la procuradora ad hoc para el caso Lavallato, Silvana Carrión. Eso quiere decir que el tiempo es muy breve, dependiendo de lo que haga Perú. Sí, claro que sí. Pero a mí me llama la atención mucho que a Odebrecht le hayan pedido una indemnización, casi una propina de 600 millones de soles, pagaderos en 15 años con un interés de 1%, y a Toledo le pidan 1.500 millones, 3 o 4 veces Pero más. ¿no tendrá que ver con la colaboración del acuerdo que se firmó para que Odebrecht entregue información y que parte de esa información sirva precisamente pero esa para información no ha servido de mucho, lamentablemente. Yo creo que la colaboración eficaz y los tratos que se hicieron con Odebrecht, sigo creyendo, lo dije en su momento, lo sigo creyendo, que han sido leoninos para el Perú, ¿eh? El Perú, 600 millones de soles, y además se le permitió que salgan 580 millones de dólares de Chaglia, se le está pagando 50 millones de dólares anuales por cuidar tubos de Odebrecht. O sea, yo creo, y además con un juicio que Odebrecht se le ha metido al Perú, y en Agas, y Odebrecht, en Rutas de Lima, y en el Gasoducto del Sur, todo eso se pudo haber negociado mucho mejor. Y creo que podemos sufrir no solamente estos inconvenientes, sino perder los juicios y los arbitrajes que Odebrecht está haciendo contra el Perú. Claro, en el caso de Toledo se calcula una reparación y una indemnización al Estado que además crece porque el señor ha ocupado el alto más cargo. Entonces su compromiso y su obligación para con este país es mucho mayor que la que puede haber tenido una empresa a todas luces corrupta. Pero finalmente Toledo llega a Perú. De acuerdo, yo estoy de acuerdo en eso. Sí. Pero creo que es desproporcionado que a Odebrecht, que es una compañía que ha robado por 12.000 millones de dólares, se le
coloque ¿Le una parece indemnización de 180 millones de dólares para ellos a 10 años y al señor Toledo, que ha recibido 30 millones, pésimo, muy mal, un delincuente, se le esté pidiendo proporcionalmente mucho más que a una empresa que todavía sigue funcionando en el Perú y haciendo negocios con el Perú? Elian Karp ha sido absolutamente, una defensora del señor Toledo hasta hace poco, ¿no? Cuando se ha dicho que ella tiene ciertas ventajas para poder, sí, eludir contra ella. También hay una investigación, también tiene que rendir cuentas a la justicia. Elian Karp fue protagonista, sin duda, del gobierno de Alejandro Toledo desde la campaña. Recordemos, ahora sí, algunas de las declaraciones de la señora Karp en su momento, de aquellas más polémicas. Retrocedamos en el tiempo y acordémonos lo que decía Elian Karp de el expresidente, a quien calificaba como su cholo, sano y sagrado. Escúchenme bien, limeñitos, que tanto tienen miedo al pueblo peruano. Mi cholo es sano y sagrado. ¡Escúchenlo bien! Bueno, esa frase es parte de la historia de la política peruana. Ni fue sagrado, ni fue santo. Claro, ni sano, ni sagrado. Sano y sagrado dice, ¿no? O dijo Elian Karp en su momento, sí, mi cholo es sano y sagrado. Pero le preguntaba yo por el rol histórico y lo que supone, porque desde Toledo en adelante, ¿no? Ningún presidente se salvó. Así es, no solamente eso, sino que hemos visto en Elian Karp la primera dama quizás de los presidentes que ha tenido el Perú en todos los años, en 200 años de república, que ha intervenido tanto, siendo además ella extranjera, ha intervenido tanto en la política y en su marido, ¿no? Y no solamente eso, sino que le están embargando a la madre de Elian en una cuenta en Bruselas, en Bélgica, 3 millones de euros, que evidentemente no es de ella, es de Toledo. O sea, Toledo ha usado a su mujer y a su suegra no solamente como excusa, sino como operadoras de su lavado de dinero. Bueno, con la complicidad, imaginamos, de ellas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No se trata de personas que no conozcan van a estar lo que hacía el presidente en ese momento. Van a estar metidas en el asunto, entonces. Definitivamente están metidas en el asunto. De pronto la suegra se salva, no sé qué edad tiene ya la señora, pero en el caso de Karp... La suegra ya ha pedido que le levanten ese embargo. Está embargada su cuenta por 3 millones de euros. Ella ya ha pedido, pero parecería que no se lo van a dar porque se supone que es parte del lavado de activos. El caso de Toledo es un caso, yo diría que inédito en el Perú, no en cuanto a corrupción, porque en el Perú lamentablemente la corrupción ha sido ajena a nuestra historia, pero sí en cuanto a cómo lo hizo y el monto de la coima, ¿no? 30 millones de dólares es un monto que no ha recibido ni siquiera el presidente de Panamá, ni ningún otro presidente que han sido coimeados en Centroamérica por Odebrecht. Entonces es una cantidad muy grande y yo creo que esa cantidad muy grande es la que negoció Maiman, que ya falleció de cáncer, pero Maiman fue el artífice, el que le armó la estructura del robo y de la corrupción a Toledo, porque Toledo evidentemente no tenía cómo pensar en 30 millones de dólares. Quien lo hizo fue Maiman. Ahora, pero creo que subestimamos a los corruptos, ¿ah? Con Castillo también se decía, no, imposible que haya urdido él una cosa de esa naturaleza. No es tan sofisticado Castillo y sin embargo terminó un día, se levantó y dio un golpe de Estado. Bueno, que no le funcionó, fue otra cosa, pero vamos. Pero claro, pero nadie sabe quién está detrás de Castillo todavía, ¿no es cierto? Porque correcto, nadie puede pensar que él, con lo básico que era, puede haber hecho un discurso de esa naturaleza. Pues no sabe lo que es decretos de urgencia, no sabía lo que es Pero no lo coloquemos en una situación de inimputable a Castillo tampoco. Bueno, no, pero él sabía lo que quería, pero le han armado el paquete otras personas, evidentemente, ¿no? Él sabía y estaba decidido a cerrar el Parlamento y salvarse él porque sabía que iba a acabar preso. Pero quien le arma el muñeco, el paquete para hacer lo que trató de hacer, evidentemente es gente que hasta ahora nadie conoce, o es Aníbal Torres. ¿No conoce? Bueno, Aníbal Torres o Betsy Chávez o alguien más, por supuesto, que está atrás de él, ¿no? ¿Duda todavía de la participación de Torres y Chávez? No dudo, pero no creo que sean los únicos. Deben haber más. Estoy seguro que hay 2 o 3 o 4 más que no dan la cara,
que son cobardes por antonomasia y que no están dando la cara. Sí, a propósito de Pedro Castillo y de este equipo que él iba armando y que además parece que era variable, ¿no? Porque la gente de confianza del inicio del gobierno de Castillo va cambiando cada cierto tiempo, pierde la confianza o de pronto se acerca a otro que lo convence, en fin, esa historia todavía está por conocerse al detalle, pero el día de hoy me parece, hemos conocido también que ya se dispuso el impedimento de salida para Hernández, el español, este sujeto encargado de montar una suerte de DINI paralela, pero también Castillo, por su lado, continúa con una estrategia. A eso me refería con no considerarlo inimputable, porque caramba que la supo hacer, se consiguió de aliados a Petro, a AMLO, ¿no? Que hoy, digamos, a nivel internacional lo han colocado, lo están vendiendo como una víctima de las circunstancias. Una estrategia que él refuerza cada vez que tiene una cámara delante cuando, por ejemplo, asiste a una audiencia.